tardes, buenas noches. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes a todos. Bueno, qué jornada, otra vez. De esas jornadas que minuto a minuto tienen una volatilidad impresionante. Si tendríamos que titular hoy, la jornada de hoy, incluso en materia económica, es gradualismo que en paz descanse. Pues se acabó. Se acabó esto del gradualismo. El mercado no acepta más este tipo de medidas y prestarle a la Argentina. Justamente anoche hablábamos acá con Eduardo de que si el ministro de Finanzas tenía que salir a pedir plata en el mercado, no le iban a dar. No le iban a dar. Comentábamos incluso la semana pasada nosotros que una empresa, Telecom, tuvo que suspender una misión que iba a hacer en el mercado. Creo que iba a pedir cerca de 500 millones de dólares la semana pasada, suspendida. No había interés de inversores extranjeros para colocarse en una empresa argentina de primera línea, digamos, ¿no? Y esto fue la semana pasada. Hoy empezó la jornada nuevamente con una caída en las monedas de los principales países de la región. Hoy sí fue regional, pero claro, acentuada en la Argentina, con errores también de mercado, si se quiere decir, porque en el interín hubo errores de cómo el Banco Central estuvo manejando la operatoria diaria, ¿no? Claramente, como decía Eduardo, anoche seguramente la información llegó al equipo económico y también de que esta situación iba a quedarse por mucho tiempo más, y que en realidad el mercado ya no creía en la Argentina ni en sus funcionarios. Y cuando uno recurre al fondo, en cierta medida, está comprando credibilidad, está comprando, en cierta medida, solidez. Nosotros, incluso Eduardo acá decía, en todas las entrevistas que venía haciendo, que el problema de la Argentina es que había perdido confianza, y los funcionarios también, en cierta medida, el mercado ya le había perdido confianza a los funcionarios y a las promesas de los funcionarios. Recordemos incluso las palabras que parecen dichas hace cerca de un año, pero hace una semana el jefe de gabinete, Marcos Peñas, dijo: no hay que tenerle miedo a la volatilidad del dólar o a ponerse nerviosos con el dólar. El ministro Duhovne también dijo algo parecido. Lopetegui creo que hoy dijo: la volatilidad es como una montaña rusa. Sí. Hoy habló de montaña rusa ya. Sí, pero en realidad es todo para arriba siempre, ¿no? No es que hay idas y vueltas o montaña rusa, como dice Eduardo. Acá es todo para arriba. Y hoy arrancó precisamente el mercado todo para arriba. El dólar mayorista llegó a estar ubicado en cerca de los 23,15. Yo esperaba, digo sinceramente, que con el anuncio del acceso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional baje más el tipo de cambio. Y no bajó tanto más, pese a que bajó bastante, digamos, ¿no? Bajó a 22,40. Pongamos en comparación. Hoy el mercado mayorista cerró a 22,40. Ayer estaba a 21,96. Es decir, hoy tuvo una suba importante también. Pero hoy cerca del mediodía llegó casi a estar en 24. Exactamente, el minorista llegó a estar en 24. Los anuncios lo hicieron bajar un poquito. Exacto, un los poquito. Anuncios lo hicieron de vuelta. Yo pensaba que con los anuncios y con el FMI, ya entrando, es la última carta, ¿no? Es el as de espadas que está jugando. Se acabó. ¿No? Esta es es el plan B. Es el bombero. Es el plan B. Bombero, estás en un incendio, el bombero llega y te viene a apagar todas las llamas. Y yo esperaba que de todas maneras el fondo, el anuncio del acceso de vuelta a programas con el Fondo Monetario Internacional iba a generar una caída mayor del dólar, pero sin embargo también, lógicamente, el mercado estaba muy demandado, poco volumen de operaciones, a decir verdad, en el mercado cambiario, no hubo mucho volumen de operaciones. Hoy con una orden de 50 millones de dólares en el mercado, que de vuelta para una cerealera, una empresa grande, o tres empresas grandes que se juntan no es tanto, te mueven el mercado, te mueven fuerte el mercado, es un mercado poco líquido. Pero en definitiva tenés un problema de acá en la Argentina, había muchas dudas incluso sobre cómo Argentina iba a pagar la deuda a fin de año, el año que viene. Y por eso acceder al Fondo Monetario Internacional te garantiza en ese sentido que el problema del default de la Argentina en el corto plazo o en el mediano plazo ya lo tenés solucionado. Ahora el tema cambiario es otra cosa. Veremos cómo hacen de acá hasta el martes próximo, cuando vencen letras del Banco Central, las famosas LEVAC, por 690.000 millones de pesos. 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares. ¿Sabes por qué hablé de 30.000 millones de dólares? Sí, porque es más fácil. Coincide, es mucho más fácil y coincide con el préstamo. Con el monto del préstamo. Exactamente. La misma cantidad. Exactamente. Ahora, yo te digo la verdad, si fuera funcionario, en la medida que
tuviera acceso a los límites y a las cartas orgánicas del Fondo Monetario Internacional, pediría bastante más. Vos tenés que, esta bala, usarla bien. ¿Entendés? Tenés que y los últimos era el plan B, no había otro. No había en el otro. gobierno consideran que no había, era el único plan B, que ya sabían de antemano que si no funcionaba eso que te comenté de las tasas, la doble función de gradualismo más financiamiento del mercado, si eso no funcionaba, esta era la salida. Ahora, lo que te llama la atención también es la poca previsión del gobierno, porque países como México, que han accedido a estas líneas del fondo en su momento, Polonia, otros más también accedieron a líneas del fondo. No, pero estas de líneas de crédito flexibles, de esta línea de crédito flexibles, la toman antes, ¿entendés? Vos decís, le avisas al mercado, ojo que si pasa algo, yo tengo acceso a 30.000, 40.000 millones de dólares. Y estas volatilidades que tuviste en el mercado te las ahorrás. Sí. Porque vos decís, ojo que tengo a papá. Bueno, ojo que tengo a papá lo que me ayuda. El fondo tenía una connotación política complicada, por eso pero no se apelaba. Tenés que mandar a la política al demonio, acá está en juego tu plan económico y tu propio, precisamente, gestión. ¿Entendés? Y el país. Y el país. Lo que considera el gobierno, que este sería el primer acuerdo para no ajustar tanto, justamente por lo que yo les comenté antes, del fuerte apoyo que Lagarde le dio al presidente de la República la última vez que vino, hablando de gradualismo, diciendo que le parece fantástico. ¿Cómo fue que dijo? Dice, fuerte espaldarazo a la política gradualista del gobierno al considerar que se está atacando el problema del déficit fiscal con mucha decisión, de manera sustancial y sostenible en el tiempo. Es que quienes dirigen el fondo, Eduardo, ya no están con el mismo pensamiento que en los 90. En los 90, sí, la idea del fondo era ajustar shock. Ahora, en general, se aprueban planes un poco más graduales. En todos los casos. De todas maneras, te digo, y si querés hablamos un poquito, unos minutitos, un minutito nada más de cómo piensa el fondo hoy y cuál es la relación de Argentina con el fondo. Dale. Hay un dato muy importante a tener en cuenta. El representante argentino hoy en el Fondo Monetario Internacional es Gabriel Lopetegui. Nada que ver con el Lopetegui de la jefatura de gabinete. Nada que ver. Es un economista argentino muy bueno, que está desde hace muchos años en Washington y que trabajó, yo que le calculo, de hace 15 años o 20 años en el Fondo Monetario Internacional. Estuvo a cargo de casos como de Bolivia, República Dominicana, es un economista de primera. Pero, de vuelta, lo tenés jugando a tu favor y sabe cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. Por eso te puedo asegurar que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional van a seguir rápido. Porque Argentina, de vuelta, también tiene un representante argentino en el Fondo Monetario Internacional que conoce bien por dentro cómo funciona el Fondo Monetario Internacional y conoce, porque estuvo del otro lado del mostrador. Sí. Está con nosotros Ignacio Zuleta, es para mí uno de los mejores analistas políticos que tiene la República Argentina.